Hola y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos espera un viaje fascinante al Antiguo Egipto y lo haremos con una guía de lujo, las propias palabras de Howard Carter en su libro La tumba de Tutankamón. Queremos dedicar esta inmersión de manera muy especial a Nikki Rondinella, que sabemos es una gran apasionada de la egiptología. Y además, bueno, es que hoy, 4 de noviembre de 2025, se cumplen 103 años de ese descubrimiento, el que cambió todo, ¿no? Así que es el día perfecto para revivirlo. Vamos a usar el relato de Carter para, bueno, entender un poco el contexto, quién era este faraón, los líos de la excavación y, claro, las maravillas que encontró. Empecemos por el principio. Antes de ser este ícono mundial, ¿quién era Tutankamón? Carter nos dice que era el yerno de Akenatón, ¿no? El faraón hereje. Se casó con una de sus hijas, Ankesenamón, y eran súper jóvenes los dos, casi niños. Y Carter describe una época bastante caótica. El imperio como que se tambaleaba. Akenatón había armado un revuelo tremendo con lo de la religión y la política. Los sacerdotes de siempre estaban, pues, resentidos, los militares frustrados, la economía iba mal, o sea, había un clima de descontento bastante general. Y ahí, en medio de todo eso, aparece este rey niño. Carter también menciona a una figura clave, ¿no? Ay, un funcionario súper importante ya en la época de Akenatón. Era de todo, sumo sacerdote, chambelán, tenía mucho poder. Y su esposa Ti fue la nodriza de Nefertiti. Carter como que sugiere que Ay era quien movía los hilos detrás del joven Tutankamón. Y Carter cuenta algo clave, algo que no tenía precedentes. El nombre de Ay aparece en la cámara sepulcral de Tutankamón haciendo los rituales. Eso sugiere una relación muy cercana. Quizás era como su mentor, o quizás, bueno, lo usó un poco de fachada mientras él mismo se preparaba para tomar el poder. Un verdadero drama político ahí, ¿eh? Por el 1350 a.C., más o menos. Y no podemos olvidarnos de la reina, Ancasenamón. Carter la ve, a través de los objetos que encontró, como una figura fuerte, con personalidad. Hay escenas súper tiernas en los muebles de la tumba, ¿viste? Ella poniéndole ungüento a Tutankamón o pasándole una flecha en una cacería. Da una pena pensar que se quedó viuda tan joven, con 17 o 18 años. Pero Carter también muestra su carácter fuerte, porque después de la muerte de Tutankamón, ella intentó una jugada increíble. Para seguir en el poder, le escribió al rey de los hititas, que eran rivales de Egipto. Le dijo algo como, mira, mi marido murió. No tengo hijos. Dicen que tú tienes muchos hijos varones. Mándame uno, que yo lo hago mi esposo y rey de Egipto. ¿Y le funcionó? Pues no. Según cuenta Carter, el rey hitita como que desconfió. Mandó a alguien a preguntar si era verdad. Y claro, perdió tiempo. Para cuando se decidió y mandó a un príncipe, ya era tarde. En Egipto las cosas habían cambiado. Las intrigas siguieron, la oportunidad se perdió. Bueno, ahora vámonos al escenario, el Valle de los Reyes. Carter nos cuenta que la idea original, allá con Tutmés I, era el secreto total para la tumba. Su arquitecto, Inemi, hasta dejó escrito algo así como, yo supervisé esto solo, nadie me vio, nadie me halló. Carter se pregunta cómo lo lograban. Quizás ejecutando a los obreros al final. Pero el mismo Carter dice que eso del secreto absoluto era casi imposible en Egipto. Fíjate que hasta la tumba de Tutankamón, con todo, fue violada, al menos 2 veces, y poquito después del entierro. Y se sabe de otras tumbas reales que también saquearon y luego, bueno, las restauraron como pudieron en la antigüedad. Parece que la codicia siempre encontraba la forma. Y parece que la cosa fue a peor con el tiempo, ¿no? Carter habla de la dinastía 20, siglos después, como una orgía de profanaciones. Incluso hay papiros de juicios de esa época, donde cuentan cómo atrapaban a bandas de ladrones de tumbas, y hasta relatan cómo los golpeaban para que confesaran. La situación se puso tan mal que los propios sacerdotes, ya desesperados, empezaron a mover a las momias de los faraones. Las sacaban de sus tumbas y las escondían en otros lugares. Algunas momias las movieron varias veces. Por eso se encontraron después esos escondites famosos como el de Deir el-Bahari, con un montón de faraones juntos, sitios cuya ubicación se perdió por casi 3000 años. Entonces, la gran pregunta es,
¿Por qué la tumba de Tutankamón se salvó de todo ese saqueo posterior? Carter da algunas ideas, ¿no? Sí, baraja varias cosas. Quizás estaba en un sitio un poco más bajo, más escondido. O tal vez una lluvia fuerte borró la entrada. La ironía de que construyeran unas simples chozas para los obreros de otra tumba, la de Ramsés VI, justo encima, y la taparon sin querer. El valle tuvo otros inquilinos después, ¿eh? Carter menciona a los ermitaños cristianos, que usaron las tumbas vacías como celdas siglos más tarde, y luego los bandidos locales, que asustaban a los primeros viajeros europeos. E incluso, después de los descubrimientos arqueológicos, seguía habiendo peligro. Carter cuenta con bastante pena el caso de la momia de Amenofis II. El descubridor, Loret, la había dejado en su sarcófago, y poco después la profanaron, probablemente con ayuda de los propios guardias. Como si la historia se repitiera una y otra vez. Bueno, con todo este panorama de secretos, saqueos y escondites, Carter estaba convencido de algo: Sí, él tenía una idea fija. que Tutankamón todavía no había sido encontrado. Rechazaba la idea de otro excavador, Theodore Davis, que creía haberla hallado por unos objetos sueltos, en un pozo. Para Carter, eso no era suficiente para un rey. Lo que a Carter sí lo convenció fue... Como una acumulación de pistas en una zona muy específica. Estaban los hallazgos de Davis, sí, pero eran menores. Pero también cerca encontraron un escondite con cosas que claramente eran de Tutankamón. Y muy cerca también estaba la tumba donde reenterraron a Akenatón. Y en esa tumba había sellos de arcilla con el nombre de Tutankamón, como si él hubiera supervisado ese segundo entierro. Todo apuntaba a un triangulito de tierra, muy pequeño, entre las tumbas de Ramsés II, Merneptah y Ramsés VI. Entonces, con esa idea, en 1917, Carter y su patrocinador, Lord Carnarvon, empezaron a buscar ahí, sistemáticamente. Un trabajo de locos, ¿eh? Carter cuenta que tuvieron que remover toneladas y toneladas de escombros que habían dejado otros excavadores antes. Y ahí encontraron esas chozas de obreros, las que estaban sobre lascas de sílex. Y esa era la señal. En el valle, encontrar eso casi siempre significaba que había una tumba debajo. Pero tuvieron que esperar, ¿no? Sí, porque estaban justo al pie de la tumba de Ramsés VI, que era muy visitada. No podían bloquear el acceso a los turistas, así que tuvieron que aguantarse. Pasaron varias temporadas, varios años, pocos resultados. Carter admite que Carnarvon ya estaba perdiendo la paciencia. Hablaron de dejarlo, pero Carter insistía. Tenía, él lo llama, una creencia supersticiosa sobre esa zona. Y la clave eran esas chozas con el sílex debajo. Era lo último que quedaba por mirar ahí. Y consiguió que le financiaran una última campaña. Empezó muy temprano ese año, en noviembre de 1922. Y llegó el día, el 4 de noviembre, hoy hace 103 años. Carter llega a la excavación y nota un silencio raro. Le dicen que encontraron un escalón, tallado en la roca, justo debajo de la primera choza que habían quitado. Imagínate la emoción después de 6 temporadas casi en blanco. Carter describe cómo empezaron a excavar esa escalera frenéticamente, peldaño a peldaño, bajando y bajando. Y al día siguiente, el 5 de noviembre, llegan al escalón número 12. Y ¡pum! Se topan con la parte de arriba de una puerta, tapiada, enyesada y llena de sellos. Estaba ahí, solo con sus trabajadores egipcios, pensando, ¿qué hay detrás? ¿Una tumba intacta? Otra decepción. Será de un noble no más. Tuvo que controlarse para no abrirla en ese momento. Mandó el famoso telegrama a Carnarvon. Finalmente he hecho descubrimiento maravilloso en Valle. Y después volvieron a tapar la escalera para protegerla hasta que llegara Lord Carnarvon. Cuando Carnarvon llegó, unas semanas después, limpiaron toda la escalera. Eran 16 escalones en total. Y ahí pudieron ver bien la puerta. Los sellos con el nombre de Tutankamón, confirmado. Pero también vieron algo más. La primera pista de que no todo era perfecto. Había señales claras de que esa puerta la habían abierto y vuelto a cerrar. Y no una vez, 2 veces. Los sellos de Tutankamón estaban en la pared original, digamos. Pero encima de las partes que habían vuelto a tapar, había otros sellos distintos. Los de la necrópolis real, con un chacal y prisioneros.
Limpiaron el pasillo que bajaba desde esa puerta. Estaba lleno de escombros y esos escombros también parecían revueltos, como si los ladrones hubieran pasado por ahí. Y el 26 de noviembre, otra puerta, muy parecida a la primera, sellada, con los sellos de Tutankamón y los de la necrópolis. Y también con señales de haber sido abierta y resellada. Ahí Carter sí que empezó a dudar. Pensó, bueno, quizás sí es solo un escondite de objetos como otros que se han encontrado. Y entonces llega el momento icónico. Carter cuenta cómo hizo un agujerito chiquito en la esquina de arriba de esa segunda puerta. Metió una vela para ver si el aire era respirable, si había gases. No pasó nada. Entonces agarró una linterna eléctrica, alumbró hacia adentro. Los ojos se le tenían que acostumbrar a la oscuridad. Y empezó a ver. El brillo del oro, por todas partes. Carter dice que era como un resplandor. Carnavon, que estaba detrás esperando, le preguntó, ¿puedes ver algo? Y Carter respondió, la frase inmortal, sí, cosas maravillosas. Describe esa primera visión como abrumadora. La antecámara estaba repleta de cosas increíbles. Divanes dorados con cabezas de animales rarísimos, 2 estatuas negras del rey de tamaño natural, como haciendo guardia, cofres pintados, vasos de alabastro preciosos, carros de guerra desmontados pero que brillaban con oro e incrustaciones. Una locura. Pero no había sarcófago, ni momia a la vista. Fue entonces cuando Carter se fijó bien, entre las 2 estatuas negras había una tercera puerta, también sellada. Esto era solo el principio. La antecámara era eso, una antecámara. Lo importante, el faraón mismo, tenía que estar detrás de esa tercera puerta. Carter se detiene un poco a describir algunas cosas de esa antecámara que le llamaron mucho la atención. Por ejemplo, un cofre de madera pintado con escenas de caza y de guerra. Dice que el estilo le pareció extrañamente no egipcio. Le recordaba más a miniaturas persas o incluso a pinturas del Renacimiento italiano. Muy curioso. Dentro de ese cofre, un caos. Sandalias, túnicas con miles y miles de lentejuelas de oro. Carter cree que ese desorden lo dejaron los inspectores de la necrópolis cuando revisaron la tumba después del primer robo. Menciona también otras cosas impresionantes. Camas ceremoniales de ébano, bastones de mando, arcos, incluso un candelabro que todavía tenía la mecha puesta. Y destaca sobre todo el trono dorado. Ese que tiene patas de león, serpientes aladas en los brazos, y en el respaldo esa escena tan famosa y tierna de la reina Anque-Senamón poniéndole perfume o ungüento a Tutankamón. Carter dice que fue el objeto más bello encontrado hasta ahora en Egipto. Pero antes de seguir, Carter hace una reflexión importante sobre la responsabilidad que sintió en ese momento. Dice que no son cazadores de tesoros, sino custodios, que destruir pruebas por ir rápido o por descuido es un crimen arqueológico. De ahí la necesidad de anotar todo, fotografiar todo. Y los desafíos eran enormes, ¿eh? Carter cuenta que muchas cosas de madera estaban hechas polvo, literalmente. Tenían que consolidarlas con cera de parafina derretida con muchísimo cuidado. Los textiles. Como un traje lleno de cuentas que se deshacía solo con mirarlo. O el cuero de los arneses, que era como una pasta pegajosa. Tuvieron que montar un laboratorio improvisado en otra tumba vacía. Y traer especialistas, ¿no? Claro, a Arthur Mace, que fue su mano derecha, y a Harry Burton, el fotógrafo, que documentó cada paso. Un trabajo que les llevó años, no fue cosa de días. Finalmente, el 17 de febrero de 1923, llegó el día. Abrir la cámara funeraria. Tuvieron que demoler, con mucho cuidado, la pared tapiada que separaba la antecámara de la cámara sellada. Carter se subió a una plataforma y empezó a quitar las piedras de arriba. Abrió un hueco, miró, y lo primero que vio fue, él lo describe como una pared de oro macizo. Era el costado de la primera de 4 capillas enormes, doradas, encajadas una dentro de la otra, como muñecas rusas gigantes, pesadísimas. Algunas partes pesaban casi 1 tonelada. Estaban hechas de madera, pero recubiertas de yeso y pan de oro. Y todo eso en un espacio mínimo. Y Carter descubrió algo curioso. Los propios obreros egipcios que las montaron tuvieron problemas.
Algunas capillas estaban puestas al revés de cómo debían ir, y hasta habían golpeado el oro con martillos para que encajaran bien. Entre la tercera y la cuarta capilla encontraron más cosas, ¿verdad? Sí, objetos ceremoniales, como 2 abanicos espectaculares, unos que llaman flabela. Uno era de oro, y tenía grabadas escenas del rey cazando avestruces, justo para sacar las plumas para ese mismo abanico, y otra escena de él volviendo triunfante. El otro abanico era de ébano y oro. Las plumas, claro, ya casi no quedaban restos. Una pena. Y después de desmontar la última capilla, la cuarta, por fin. El sarcófago. Era de una sola pieza de cuarcita rosa. Precioso. Y en las esquinas, talladas, las 4 diosas protectoras: Isis, Neftis, Neith y Selkit. Levantar la tapa tuvo que ser otro momento de infarto. Pesaba más de 1 tonelada. La levantaron y debajo, Solo vendas de lino cubriéndolo todo. Empezaron a quitarlas con cuidado y apareció la forma de un cuerpo humano. Era el primero de los 3 féretros, con forma de momia. Era de madera dorada, con la imagen del rey, las manos cruzadas en el pecho, sujetando el cayado y el flagelo, los símbolos del poder real. El rostro era de oro, pero Carter notó que era de una aleación distinta, un tono un poco más grisáceo. Tenía ojos de aragonito y obsidiana, cejas de lapislázuli, y un detalle súper conmovedor. Encima de la frente, sobre los emblemas reales, había una pequeña corona, hecha con flores y hojas secas del campo. Carter cree que fue la última ofrenda de despedida de la joven reina viuda, Angesenamón. pero había más dentro, ¿no? Sí, abrieron ese primer féretro y dentro, otro, también con forma humana. Estaba cubierto con un sudario de lino muy fino y más guirnaldas de flores. Este segundo féretro era todavía más rico, con muchas incrustaciones de vidrio de colores. Pero aquí Carter notó algo preocupante. Había signos de humedad. Levantaron la tapa de este segundo ataúd y revelaron el tercero. Este era de oro macizo. Debió ser una visión increíble. Y dentro de ese féretro de oro, por fin, la momia del rey. Tutankamón. Estaba cubierta por una capa oscura, dura, como una resina. Eran los ungüentos de aceites sagrados que le echaron en el funeral, que se habían solidificado. Y sobre la cabeza y los hombros, la pieza estrella. La máscara funeraria de oro puro. La que todos conocemos, con los emblemas, la barba postiza. El cuerpo estaba lleno de joyas y amuletos, pero todo pegado por esa masa negra de los ungüentos. Claro, ahí vino el problema técnico, ¿no? ¿Cómo sacar la momia y la máscara de ahí? Exacto, estaban pegadísimas al fondo del ataúd de oro. Carter cuenta que intentaron ablandar esa resina poniendo el ataúd al sol. Llegó a 65 grados Celsius, pero nada, no se ablandaba. No les quedó otra que examinar la momia ahí mismo, dentro del ataúd. Y luego tuvieron que usar calor controlado, con mucho cuidado, con lámparas de camping dentro del féretro, y cinceles calientes para ir despegando poco a poco la momia y la máscara. Carter dice que esos ungüentos, que se supone que eran para preservar, al final habían causado daño, habían como carbonizado las vendas y afectado a la propia momia. Y encontraron otro detalle curioso, ¿verdad? Cuando sacaron el primer féretro, el de madera dorada, del sarcófago de piedra, encontraron astillas de madera dorada. Carter dedujo algo increíble. Los tipos que hicieron el entierro tuvieron que rebajar los pies del féretro a hachazos porque no entraba bien para poner la tapa del sarcófago. Otra señal de las prisas o de la improvisación del momento. Carter piensa que quizás por eso echaron tantos ungüentos al final, como para disimular el estropicio. Pero más allá de todo el oro y la riqueza, Carter insiste mucho en que la tumba nos revela cosas del Tutankamón persona. Su pasión por la caza, por los deportes, es evidente, ¿no? Hay muchísimos arcos, flechas, boomerangs, las escenas pintadas en los cofres, en los abanicos. Hasta en un tarrito de cosméticos tiene escenas de caza. Parece que le encantaba la vida al aire libre. Carter dice que esos detalles personales dicen más que todas las inscripciones grandilocuentes.
Nos conectan, dice él, con un dolor humano manifestado hace más de 3000 años. Carter siente como una atmósfera de pérdida prematura en toda la tumba. Un rey tan joven que se ve que disfrutaba de la vida y que murió tan pronto. La coronita de flores secas, esa curva de alabastro con una inscripción deseándole vida, son como mensajes de duelo que quedaron ahí. Aunque claro, también está la otra cara, la imagen del faraón poderoso. Claro, la fuerza, el dominio sobre los enemigos, que aparecen dibujados, atados en los muebles, en los bastones. Es el contraste, ¿no? Entre el joven deportista, el esposo, y lo que Carter llama el espíritu bravucón del gobernante egipcio. Aunque dice que en Tutankamón lo siente como menos ominoso, menos amenazante que en otros faraones. Y al final, el análisis de la momia que hizo el doctor Derry confirmó mucho de esto. Era un chico joven, de unos 18 años. De complexión más bien delgada, mediría como unos 68 metros, tenía rasgos finos y un parecido físico muy notable con Akenatón. Carter lo resume diciendo que parecía un joven intrépido y amable. Y pensar que Tutankamón era casi un desconocido antes de esto. Pasó de ser una nota al pie de página a un hombre que todo el mundo conoce, gracias a este hallazgo, que fue en parte suerte, y el trabajo brutal de Carter y todo su equipo. Esperamos de verdad que esta inmersión en la tumba de Tutankamón vista por Howard Carter haya sido especial para Nikki Rondinella y para todos los que, como ella, sienten esa fascinación por el antiguo Egipto. Ha sido un placer revivir esta historia increíble. Hasta la próxima exploración.